Una de las evidencias escritas en donde aparecen los números complejos se dio en el siglo I después de Cristo, en la civilización griega. Herón de Alejandría buscó hallar el área de una pirámide truncada. Durante esta misión encontró que la altura de esta, que equivale a la expresión, era una raíz cuadrada negativa para ciertas dimensiones de la pirámide. En ese momento, Herón simplemente eliminó el signo menos y continuó con su vida. Posteriormente, muchos matemáticos también se encontraron con lo que posteriormente se conocerían como números complejos. Por ejemplo, René Descartes asoció segmentos de recta a las soluciones de ecuaciones de segundo orden. Raphael Bombelli dio 8 reglas de multiplicación de raíces negativas. En el año 1797, el matemático noruego Gaspar Bessel definió la suma y la multiplicación de números complejos por medio de ideas geométricas, relacionadas a los segmentos de línea dirigidos, lo que conocemos actualmente como vectores. Para definir la suma de complejos, Bessel tomó un punto de referencia O en el plano euclidiano, a partir del cual construyó dos vectores, OA y OB. Posteriormente trasladó el vector OA hacia el extremo del vector OB. Haciendo un procedimiento similar a partir del vector OB, Bessel obtuvo un paralelogramo OACB, en la cual al vector que se forma del vértice O al vértice C, Bessel lo llamó la suma de los vectores OA y OB. Bessel fijó un punto origen O y construyó un semirrayo desde dicho origen. Luego dibujó un vector OA. Posteriormente, construyó el triángulo rectángulo asociado al vector, de esta manera. Él definió el ángulo del vector OA como aquel que se forma entre el vector y el semirrayo. Primero, definió el módulo del vector como la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Luego tomó un ángulo φ y consideró un nuevo vector OB, el cual tenía el mismo módulo que el vector OA y entre ellos formaban el ángulo φ. Al vector OB lo definió como la rotación del vector OA con respecto al ángulo φ. Bessel trazó una recta y sobre ella fijó un punto origen O. Luego tomó dos puntos sobre dicha recta, a los cuales les asoció los números -1 y 1 respectivamente. A partir de allí, trazó una recta perpendicular que intersecta la primera por el origen. Sobre esta nueva recta fijó otros dos puntos, los cuales tenían la misma distancia al origen que los de la primera recta, los cuales denotamos como -i e i. Con esta construcción, Bessel asoció a cada uno de estos puntos un vector, y a partir de las reglas de multiplicación que definió previamente, encontró su rotación en el plano de la siguiente manera. 1 por 1 corresponde al vector 1. 1 por i corresponde al vector i. De esta misma manera, encontró la rotación de los vectores de las operaciones de uno con los otros. Ahora, tomando como vector referencia i, realizó el mismo procedimiento anterior utilizando las mismas reglas de multiplicación y obtuvo estas rotaciones. Por último, tomó como referencia los vectores -1 y -i. Realizó de nuevo las operaciones correspondientes
y obtuvo las siguientes rotaciones, donde, por ejemplo, al producto entre menos y por sí mismo lo rota hacia el vector menos 1. Por lo anterior, podemos notar que el producto con cada uno de los vectores definidos corresponde a las rotaciones antes vistas. Así, tomando el vector A y multiplicando por cada uno de estos vectores, obtenemos las siguientes rotaciones. Con estas ideas, Bessel definió la multiplicación de vectores en el plano euclídeo. Por ejemplo, al tomar los vectores z y w, los cuales tienen un ángulo y un módulo asociados, el vector z por w es aquel cuyo módulo es el producto de los módulos de los vectores y su ángulo la suma de estos ángulos.